Los dioses Kukulcán y Tepeu se plantearon crear seres para que les adoraran. Eso es lo que tienen los dioses. Si no les adora nadie, parece que lucen menos. Para empezar, separaron la tierra y el mar. Posteriormente, crearon toda la vegetación, tanto la silvestre como la que podía cultivarse para dar de comer. Luego, crearon a los animales. Pero fue en este punto donde comenzaron los problemas. Cuando se hizo la hora de adorarles, los animales solamente emitieron sonidos ininteligibles, por lo que Kukulcán y Tepeu se enfadaron y les condenaron a alimentarse los unos de los otros. Decidieron entonces crear a un ser superior que tuviera más capacidades, como mente y corazón, para que fuera capaz de adorarles y además llevar la cuenta de los días. El primer intento de hombre se hizo a partir del barro, pero fue un fracaso. No podía sostenerse en pie y cuando llovía se deshacía. Era incapaz de hablar y reproducirse, por lo que Kukulcán y Tepeu desistieron de su intento de hacer hombres de barro e intentaron nuevamente con otro material. Y fue así como crearon al hombre de madera. La cosa pareció funcionar mejor. Los hombres de madera se tenían en pie, hablaban, se reproducían, trabajaban. Pero con el tiempo, los dioses se dieron cuenta que algo les faltaba. No tenían alma ni memoria. Kukulcán y Tepeu notaron entonces que no tener alma ni memoria era un problema, ya que no recordaban quiénes fueron sus creadores. Y esto les molestó mucho, ya que consideraron que los hombres de madera eran desagradecidos. Y entonces mandaron un gran diluvio universal y los mataron a casi todos. Dicen algunos que los supervivientes de aquella versión de hombres de madera que han llegado hasta hoy son los monos. Después de aquellos fracasos, los dos dioses cambiaron la estrategia y trataron de utilizar como punto de partida la más preciada de sus creaciones, el maíz. Y a partir del maíz blanco moldearon la figura humana y con el maíz rojo hicieron su sangre. Esta fue la versión que finalmente funcionó. Es así como nos cuenta el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, que fue creado el mundo y los hombres en una recopilación de relatos sagrados que data de más de 200 años antes de Cristo. Me ha llamado la atención algo de este relato, y es que la humanidad está estrechamente relacionada con algo que es fundamental para la vida. Estamos hechos de maíz, un grano ciertamente sagrado para todos los latinoamericanos. El maíz, grano del sol, dorado, que nos da alimento y nos hace fuertes. Sin maíz no existiese el 80% de los platos tradicionales de nuestros países. ¿Y qué puede darnos más identidad que las comidas típicas de nuestra tierra? Entonces pienso que si hay algo que une a los dioses, al espíritu, a la creación y a la añoranza de todos en un mismo sitio, es justamente eso, la comida. Quizá por eso Kukulcán y Tepeu nos hicieron de maíz, porque es en la comida donde residen nuestro espíritu y nuestra identidad. Mi nombre es José Calabrés y quiero darles la bienvenida a La Gran Aldea, un sitio de encuentro donde conversaremos un poco sobre los tesoros de la vida y nos daremos cuenta que sin importar de dónde vengamos o hacia dónde vayamos, todos queremos lo mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan de cada día. Con esta frase, la que es quizá la oración más famosa del mundo, podemos apreciar la importancia de algo cotidiano, pero de un significado ciertamente trascendental. Sentarse a la mesa y compartir la comida. Y es que eso de compartir el alimento es algo tan sagrado
que incluso Jesús decidió hacerlo como último acto con sus seguidores más íntimos antes de morir. Aquello de la última cena representa, quizá, lo sacro del acto de compartir los alimentos con quienes más queremos como un acto de honor, de respeto y ciertamente de amor. En mi caso, hay olores que me transportan a momentos de mi propia historia, pero no al recuerdo de un lugar, sino a cómo me sentía en un momento en particular. Ese tipo de recuerdos están asociados directamente con ciertos olores, como el del café recién tostado, que me recuerda a mi casa en Trujillo, donde mis padres recolectaron café por varios años y tras la molienda y el secado de los granos al sol en los patios de la casa, se procedía al tostado de los mismos. El olor a café tostado impregnaba todo y era delicioso. Por algún motivo, aquella fragancia la asocio con felicidad y con mi familia. Aún recuerdo a María, quien ayudaba a mis padres en las labores de casa, tostando café y diciéndole a mi mamá que no abriera la nevera, porque el cambio de temperatura la podía dejar torcida. Yo no entendía aquello, pero nunca se me va a olvidar. También recuerdo el olor ahumado de las hojas de plátano para cubrir las hallacas, que son una suerte de tamal venezolano que se realiza solamente en diciembre como principal plato navideño. En estas temporadas, mis tíos y mis primos se reunían en nuestra finca para compartir en familia las festividades, y quizá esas casas llenas de familia, de alegría, de cocinar juntos, de música, de chistes, quizá esos sean los recuerdos más preciados de mi vida. Y esa alegría está asociada para siempre con el olor de aquellas comidas, con el olor de cada especie que se usaba en la cocina. Quizá la cocina es el sitio de la casa donde pasamos más tiempo. La cocina es la manera más tangible de demostrar nuestro amor por alguien. No es lo mismo una comida de negocios en un restaurante que una comida preparada en casa para compartir con alguien en tu misma mesa. Esta última es una suerte de consumación de una relación íntima, donde abres las puertas de tu sitio sagrado, donde todo lo que te representa, lo que eres, lo que amas, está protegido, y ahora se abre sus puertas para recibir a alguien y darle parte de los alimentos que has ganado para ti y los tuyos. El acto de comer, para mí, es algo sagrado. Mariana Guerrero es mexicana y vive en Estados Unidos. Cuando estaba en México, era abogada, pero cuando se mudó, decidió hacer realidad un sueño que tenía desde hace tiempo en su cabeza. Mariana quería dedicarse a la cocina. Y debo decir que agradezco a Dios que haya tomado esa decisión, porque Mariana está bendecida con un sazón que hace que se me haga agua la boca con solo saber que voy a comer algo que ella va a preparar. He conversado con Mariana para que me explique un poco lo que ella ve en la cocina y lo que representa el sagrado acto de escoger y preparar los alimentos que ofrecerá a su mesa cuando haga su magia. Para mi grata sorpresa, Mariana preparó una comida para recibirme y comimos juntos en su mesa. Y mientras hablábamos, ella cocinaba. La sorpresa final, que te vas a llevar. Viene con el postre que te vas a llevar. Que te vas a llevar. Esta es la mejor forma de esta gente. Ya tú me dices. Lo que pasa es que, bueno, a ti todo te gusta. Y yo me pongo a pensar. Pero es que tú todo lo que cocinas ay, es delicioso, gracias. Están espectaculares. Es puerquito. Mira. Le escurrí la grasita, pero aún así siempre sale. ¿Cómo se llama? Chilorio. Chilorio. Es de Sinaloa. Y lo preparan ahí. Y unas amigas que son de Sinaloa me dijeron, Mariana, ¿por qué no haces omelets ahora en tu negocio de chilorio? Y sí, lo voy a meter en el menú. Mariana es una mexicana hermosísima. Tiene el pelo lleno de rulitos o chinos, como les dicen en su México amado. Nunca la he visto sin vestir una sonrisa. Creo que no deja de sonreír ni cuando duerme. Es energética y siempre está haciendo algo. Y cuando decidió que quería hacer de la cocina algo de verdad,
montó un food truck al que llamó Gigi's Crepes en honor a su hijo menor, el fantástico pianista Gibran, que el día que los visité me recibió no solo con el más grande abrazo del mundo, sino con una hermosísima pieza de piano que interpretó magistralmente para mí. Pero el food truck de Mariana no es de comida mexicana. Mariana es una chef de alta talla, capaz de preparar los más exquisitos platos de cualquier parte del mundo, con una maestría tal que debería tener su propio show de televisión. El camión de Mariana vende comida francesa que ella personalmente prepara al momento que cada plato es pedido. Y me explicó por qué decidió cambiar las leyes por sartenes y estufas. Antes yo trabajaba en la administración de una plaza textil. Pero tú eres abogado. Sí. Pero me fui al área administrativa, pero siempre había en mí poner algo de cocina. Siempre como que me inclinaba hacia la comida. No sé, es que no es lo mismo de que tengas clientes angustiados que vengan a que les resuelvas tu problema, a clientes que disfruten algo que tú estás haciendo. Claro. Esa imagen para mí es bien importante. No sé, y por eso no me costó trabajo venirme a este país y venir con la idea de poner algo de comida. Entonces me pregunto si la comida mexicana, tan abundante en los Estados Unidos, es la misma comida mexicana que Mariana conoce de siempre en su tierra. Le consulto a mi amada chef y mientras me responde, seguramente se van a dar cuenta que a veces se aleja del micrófono un poco para atender las sartenes que mantenían caliente el cerdo delicioso como ninguno que servía de relleno a los chilorios de Sinaloa, que durante esta entrevista yo devoro como si no hubiese comido en meses. Lo que conocemos aquí no es mexicano. Es Tex-Mex. Tú no puedes probar algo, unas enchiladas verdes realmente verdes, de las de México. Siempre son otra cosa y nada que ver con lo realmente mexicano. Entonces yo dije, tengo que poner algo realmente mexicano. Mi idea era, tomando en cuenta que tengo a mi marido, dije, unos verdaderos tacos al pastor, con el trompo, pero realmente, porque los tacos al pastor que venden aquí no tienen nada que ver con eso. Yo quería traer a Knoxville el verdadero sazón mexicano, el que no conocen. En ningún lado he encontrado tostadas de pata o tostadas de tinga. Nunca he encontrado nada típico de México. La otra vez hice pambazos. He hecho varias cosas que nos gustan a los mexicanos. Ahora, es muy regional, me imagino que igual en Trujillo se conocen nada diferente que en otros lados, ¿no? Y en México es muy marcado la cocina, es demasiado regional. Por ejemplo, yo no conocía el chilorio hasta que llegué aquí, mis amigas de Culiacán me enseñaron. O sea, en México no todos los tacos son iguales, entonces. No, para nada. En el Bajío, las carnitas se cocinan diferente que en el sur. Los mariscos es diferente el sur que en el Pacífico. Totalmente diferente, ¿eh? Hasta de un estado a otro, vecinos, es totalmente diferente. Por ejemplo, en Oaxaca te puedes comer un taco de unos insectos que ponen a secar con el queso Oaxaca más delicioso del mundo y no lo vas a encontrar en ningún otro lado. En Querétaro vas a encontrar un chorizo asado dentro de una penca de un nopal. Entonces son muy, muy peculiares en cada estado, ¿no? Entonces es lo que me gusta. Y a mí me gustaría encontrar en Estados Unidos algún lado donde que sientan ese sazón, ¿no? Ese sazón real de la comida. En México, por ejemplo, no conocemos el burrito. En el Distrito Federal no hay burritos. ¿Qué tal? Y eso de chimichanga lo vine a conocer aquí. O sea, esa palabra yo dije, dame una chimichanga. ¿Y eso qué es? Pues es un burro frito. Entonces, yo le dije a mi mamá, si llego a regresar a la Ciudad de México, voy a poner una burrería. ¿Y por qué? Le digo, pues porque en México no hay burros, mami. Nada que ver. O sea, hay otro tipo de burros, pero burros de comida no. Qué cómico. Yo no soy bueno en la cocina, lo confieso. Aunque he tenido mis intentos y uno que otro éxito, aún así no me considero bueno. Pienso que la cocina es un arte. Como todo arte, necesita creatividad, técnica. Y eso es lo que a mí me falta. Por eso, ese arte, muchos lo estudian. Tengo amigos que son chefs académicos, con extraordinarios dotes y una sazón, como el chef José Humberto Méndez en Ecuador, o el gran
Arturo Leal en Panamá, o por supuesto la siempre amada Alba Biagiotti en España, cuyos platos son dignos de cualquier revista. Pero entonces me pregunto si existe una suerte de memoria culinaria que pasa de una a otra generación, por aquello de la tradición culinaria. Cuando me casé con el papá de Fernanda, su mamá fue la que me enseñó a hacer por primera vez un arroz. Y de ver la dedicación que tenía la señora en la comida, eso es lo que dije, ay, ¿a poco no, que no nada más se cocina por cocinar? Y yo veía la reacción de las personas que comíamos su comida. Entonces ella fue la que me enseñó a cocinar. Y mi mamá cocina delicioso, pero yo no entiendo por qué nunca he podido copiar su sazón. Pero aparte que mi mamá cocina, esa es otra característica, que mi mamá podría estar 4 horas en la cocina para dar un resultado. Y yo, como siempre ando a las prisas, yo hago todo súper rápido. En media hora yo ya tengo armada la comida. Entonces yo busco recetas que me faciliten. Mientras estoy haciendo una cosa, hago otra, así. Y mi mamá no, ella es muy dedicadita, pica la cebolla en cuadritos perfectos. No, yo utilizo mucho. Soy amante de los electrodomésticos por lo mismo, de que me faciliten todo. Que me faciliten todo para que yo pueda llevar a cabo todo rápido, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que me gusta cocinar, pero sí con la idea de hacerlo rápido, pero no comida rápida, que es diferente. No es nada más abrir y una lata y hacerlo, no. Me doy cuenta que las recetas de cocina, más allá de una comida, representan en cierta forma parte de nuestra identidad. Cada vez que le pregunto a alguien qué es lo que extraña de su país, invariablemente todos suelen contestarme más o menos la misma lista de cosas: los amigos, la familia y la comida. Y esto me hace darme cuenta que ciertamente la comida es algo que nos une de una manera muy espiritual con quienes somos y de dónde venimos, porque es nuestra comida lo que simboliza nuestra raíz y nuestro pasado, y sin él no somos nada. Nuestros platos son quienes somos. Eso no nos lo puede quitar nadie. Yo confieso que he tenido la suerte de crecer y vivir entre gente bendecida del sazón. Mi abuela Ramona, la mamá de mi papá, era una de esas abuelitas de película, que estaban siempre en la cocina preparando algo, y que cuando salían de su casa era para comprar más ingredientes para seguir cocinando. De ella recuerdo innumerables comidas, como los pastichos más deliciosos y más grandes que jamás he visto. Pero es que cuando mi abuela cocinaba, era para alimentar a un batallón de personas que íbamos a su casa a comer aquello que había preparado. Recuerdo sus jaleas de mango, también preparadas en cantidades industriales, o sus majaretes, que eran una suerte de flan dulce de harina de maíz y que todos comíamos con hambre canibalesca. Mi papá es un chef excelente, de la más alta cocina, que siempre utilizó sus dotes culinarios para hacer las delicias de sus amigos en casa cada vez que nos visitaban. Desde el corazón de una montaña en los Andes venezolanos y de sus manos, conocí las más deliciosas fondue de carne, de chocolate y de queso, los más esponjosos croissants de mantequilla o el delicioso strudel de manzana. De mi mamá, una mujer exquisita en cada cosa que hace, tengo la lasaña con maíz dulce que preparaba cuando mi hermana Jennifer y yo éramos niños, la torta negra de Navidad con frutos secos macerados en brandy, las tartas de pasta frola con mermelada, las tartaletas pascualinas. De mi suegra, una italiana capaz de hacer los más deliciosos platos con lo que apenas tiene a mano, la mejor salsa boloña del mundo, los ñoquis de papa, o prácticamente cualquier cosa que toca. Ahora entiendo que cada uno de esos platos son un pedacito de mi historia que guardo con recelo siempre en el alma. Cuando pasé mi primera Navidad viviendo en los Estados Unidos, me di cuenta de algo. Era la primera Navidad en toda mi vida que no comería las hallacas que mi papá hacía. Y digo mi papá porque yo solo le ayudaba en la preparación más como un ayudante honorario que como un cocinero de verdad. Él se encargaba en verdad de todo.
La receta de esas hallacas la ha heredado mi papá de su mamá, mi abuela, y que la había heredado de su madre, esta a su vez de la suya. Esta receta se sigue haciendo exactamente igual desde esa época, por lo que un cálculo rápido me dice que esa receta tiene en mi familia al menos 200 años haciéndose exactamente igual. Para mí, yo creo que en esos aspectos lo más interesante, lo más hermoso para mí y el alimento que con más cariño y amor es la hallaca. ¿Por qué la hallaca? Porque eso fue una tradición de muchísimos años compartido en mi familia, que yo traté de compartirla con la mía y lo logramos, que era hacer esa hallaca, ¿no? Era una receta un poco complicada y entonces ahí participaba toda la familia y los amigos también, ¿no? Los amigos más cercanos iban y compartíamos el hacer ese manjar. Y en la noche, pues, abríamos, nos las comíamos y veíamos qué rico había quedado, era como el triunfo, ¿verdad? De haber logrado hacer esa realidad, ese manjar, ese alimento. Para mí creo que ha sido pues, lo que más recuerdo y lo que más me es grato de recordar en la mesa. Esa primera Navidad, en casa, con mi hija y con mi esposa, me senté a la mesa en nuestra cena de Navidad con platos exquisitos, pero aquella hallaca de mi abuela, de mi papá, fue la gran ausente. Era como si hubiese perdido una partecita de mi alma solo por no tener aquella comida en mi plato. Y entonces me di cuenta que mi hija, de 9 años, iba a crecer en un país donde no existen las hallacas y donde todo se compra congelado y listo para hornear y comer en 20 minutos. Me costaba aceptar que mi hija creciera sin saber que en aquel plato habían más de 2 siglos de familia, habían cientos de historias, de vidas, de risas, habían miles de encuentros, separaciones y añoranzas que nos habían traído hasta el presente. ¿Cómo podría dejar que se perdiera ese legado tan nuestro como venezolanos y como calabreses? Así que llamé a mi papá, que se encontraba entonces en Perú, y paso a paso mi papá me explicó, por vez número 100, cómo se preparaban las hallacas de los calabres. La Navidad pasada, por primera vez en mi vida, preparé las hallacas de mi casa como lo hicieron los míos por más de 2 siglos. Y ahora, cada año, mi hija las preparará conmigo, para que cuando yo no esté, cada Navidad, ella pueda unir su espíritu con el mío y con el de sus ancestros. Desde ahí, desde un caldero hirviendo, como si fuese una suerte de poción mágica, capaz de unirnos a todos una vez más. En el cerdo en adobo, mi abuelita le ponía unas rodajas de cebolla morada con limón y orégano. Y de hecho lo hice el lunes y le encanta a mi esposo. Mi abuela Otilia era la que cocinaba delicioso y su sazón se lo pasó a mi tía Socorro, que cocina delicioso también, y a mi mamá. Mi tía Amalia, todas mis tías cocinan muy rico. Y mi mamá a nosotras. Pero esa receta en especial del adobo, del cerdo en adobo, era lo más rico. Lo más rico. Yo quisiera tener el tiempo para dedicarle más a la cocina porque es eso, es tiempo. El tiempo, la tecnología nos ha restado tiempo en la cocina. El ajetreo de la vida nos ha quitado tiempo en la cocina. Entonces, ¿qué más quisiera yo de estar en dedicarle un poquito más a la cocina, ¿no? La falta de tiempo ha hecho que se vaya disminuyendo eso en nuestros hijos. Gibran dice, mami, es que yo aprecio mucho comer tu comida y no en un restaurante. Eso para mí me motiva y me exhorta a seguir en la cocina, porque es algo bonito. Nosotros es muy fácil comprar comida ya hecha o ya nada más destapas y pones en el horno. Esa comida ellos no la relacionan. Como dices tú, ¿qué guisado me acuerdo de mi abuelita? ¿Qué cosa hacía mi abuelita que me recuerda a ella? ¿Y qué van a recordar nuestros hijos? Cuando hagan nada más el destapar algún producto, no. Entonces, ¿qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos, no? El tiempo en la cocina es bien, bien importante. Mariana habla del sazón de sus tías con mucho cariño.
Yo tengo la dicha de tener una tía que no solo tiene una sazón sublime y de quien han salido algunas de las comidas más deliciosas que nunca he probado, sino que además ha sido una maestra de vida para mí como ejemplo de unión familiar, de amor, de respeto, y a quien admiro y quiero como a nadie. Mi tía Alida vive hoy en España, junto a quienes fueron los protagonistas de toda mi admiración desde niño, mis primos, sus hijos, Nadia, Alexander y Marinita. Mi tío, su esposo, Vladimir, es el único ruso del mundo que canta rancheras y recita poemas de Andrés Eloy Blanco. Es un ser lleno de historias que dan, creo que para varios libros. Siempre me encantó estar con ellos y que ellos nos visitaran en casa. Sus visitas en Navidad a la finca son quizá los recuerdos más bonitos que guardo en mis memorias. La casa, cuando ellos llegaban, se llenaba de color, de gente, de cantos, de música, paseos, comidas y, por supuesto, de los más deliciosos platos que mi tía Lida siempre preparaba. Tras muchos años sin hablar, logré contactar de nuevo a mi tía Lida, en el otro continente, para que me dijera quién lo enseña a uno a cocinar como ella. La vida. La necesidad. Te voy a explicar. De mi infancia y mi juventud, nunca me permitieron coger un cuchillo, porque era niña bonita. Pero después de casada, ¿sabes? Uno empezó a la inquietud. Y sí, me preocupé pues por aprender la cocina así autóctona. Nada de escuela ni nada de eso. Yo te puedo hablar con propiedad de la comida rusa, de la comida italiana un poquito y de la criolla bastante. Mis primos y yo, hace años que no nos vemos, hace años que no nos hablamos. Y aún así, ese vínculo de familia que no se borra nunca, nos mantiene unidos incluso tras años de silencio. Y tan poderosa es la comida y lo que representa, que gracias a este episodio hemos vuelto a ponernos en contacto tras mucho tiempo de silencio. La cocina nos ha vuelto a reunir, aunque sea por medio de un teléfono, una vez más, para disfrutar otra vez esa alegría que da estar junto a quienes amas. Como una convivencia, un sitio de encuentro, un compartir con la familia, con los seres queridos, pues. No con todo el mundo, sino con tus seres queridos. Y bueno, mira, eso te despierta emoción, inquietud, puedes transmitir cariño. Como lo haces con tanto cariño y con tanto amor, es como que tú quieres transmitir ese cariño, ese amor, ese afecto, ¿entiendes? El compartir y sí, puede ser que se vuelva un ritual, pero yo diría, José Antonio, que es ritual cuando se hace por obligación. Que tú digas, ajá, mira, tengo la obligación de cocinar, un deber. Para mí la cocina yo nunca la he tomado como un ritual, sino como un placer. Así sea unas caraotas negras. Para mí es un placer prender la hornilla y tener una olla con una cucharilla y algo que yo pueda hacer, para mí es un placer. Y solo para comprobar si mi teoría de que todos somos parte de ese libro de recetas de amor que componen nuestras cocinas particulares, le pregunto a mi tía si hay alguna receta por la que piense que será recordada. Para mi sorpresa, su respuesta no solo me da la razón, sino que además me hace descubrir que aquellos que nos aman no solo nos cocinan cosas deliciosas, sino que además toman nota de lo que nos gusta para consentirnos cada vez que tienen oportunidad, así como mi mamá me hace pastel de ajo porro cuando me quiere ver. Repollo relleno, repollitos rellenos, eso se lo pelean. Asado. Si yo digo que voy a hacer asado y no reparto a toda la comunidad de los calabreses, se ofenden. Por lo menos Marina se vuelve loco por un pabellón mío. Mi nieto, las arepitas de anís, de esas bombaditas. Por lo menos mis nietas aquí les encanta el arroz con pollo. De los rusos también el borsch, los pilmeni, los piraskí. De los muchachos, el pasticho. ¿Sabes cómo atraigo a Fernanda? Haciendo sopes.
Fernanda, hice sopes. Voy para allá. Y ya sé, me dice Enrique, ¿qué vas a hacer de cocinar? Es que tengo ganas de ver a Fernanda, voy a hacer enchiladas verdes. Fernanda, hice enchiladas verdes. Voy para allá. Entonces, la comida, que sé que le encanta a mis hijos, son mi gancho para traerlos aquí. Porque si yo le digo, Fernanda, traje comida tailandesa, que sé que le gusta. Sí, en cualquier lado la vamos y la claro. compro. Ajá. Y en cambio, las cosas que yo hago le encantan a mi hija y es mi gancho. Ahora que ella ya se independizó, la comida es la forma en que yo la puedo traer. Es increíble como el efecto de la comida. Porque aunque ella trabaja en un restaurante mexicano, ni los sopes ni las enchiladas verdes son como las de su madre. Así que en eso les gano a cualquiera. Podemos recordar a nuestros seres amados por lo que dejan en nuestra memoria culinaria. A mi tía la recuerdo siempre por sus salchichones de chocolate en Navidad. A mi abuela Ramona por sus pastichos y sus hallacas. A mi mamá por sus pasta frola y la lasaña de maíz dulce. A mi papá el strudel de manzana y sus croissants. Y quizá un día mi hija me recuerde por las hallacas, que no son mías, sino nuestras. Las hallacas. Claro. Yo tuve que en diciembre mandar hallacas para Venezuela y Marina no había comido hallacas porque no encontró unas hallacas ni parecidas. Entonces no quiso comer hallacas, entonces le tuve que mandar hallacas para que no dijera que pasó ¿Qué pasó, el Lisa? año sin comer sin hallacas. Sí, yo creo que las hallacas mías las van a añorar el día que yo me desaparezca el mapa. Ay, mi amor, el salchichón de chocolate. Claro. El salchichón de chocolate. Como al final de cada episodio, consulto los pensamientos de mi papá. Y una vez más, me conmueve saber que lo que piensa, a miles de kilómetros de distancia y a varios años de no vernos, sigue intacto en ambos. Pues el momento ese de estar juntos en la mesa de Navidad era como algo muy especial, donde no podía faltar nadie, porque el que faltaba estaba ahí también. Estaba en nuestra mesa, estaba en un sitio preferencial. A pesar de que no estuviese a cuerpo presente, pues era el momento de la reunión de siempre, de la familia. Y viene siendo esa misma añoranza, ¿verdad? Es decir, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, para que lo compartamos en una mesa. El mayor disfrute es que se lo coman todos. Entonces, si somos 6, hago comida para 10. Que se lo coman y de paso que se lo lleven también si quieren para lo que les queda. Yo disfruto ampliamente viéndolos comer. ¿Cuál crees tú que va a ser el plato estrella por el que tus hijos te van a recordar siempre? Las enchiladas verdes. Las enchiladas verdes, mis hijos. Y Enrique, mi esposo, es puerco en adobo. Ese siempre me dice, ¡ay, te quedó a toda margarita! Bueno, dice con una palabra antisonante, pero hasta la antisonante me suena bonita porque lo dice con mucho cariño. Así es. Y el cerdo en adobo, y Fernanda y Gibran les encantan los sopes y los taquitos al pastor, que ese sí los hice en Año Nuevo y bueno, fueron éxitos. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por esta gran aldea donde he revivido muchos hermosos recuerdos. Un abrazo grande a mi chef franco-mexicana favorita, la gran Mariana Guerrero, y por supuesto a su potrillo, admirable y querido. A Gigi, mi pianista favorito, a mis primos, Nadia, Yeye y sus bellísimas hijas, a Marinita y sus hijos Mauro y Gianmarco, a quienes recuerdo cuando solo eran chiquitos, a Juanlu, a mi tío Vladimir, el gran zar Badoya, y por supuesto a mi papá, por la luz que siempre me da desde donde sea que esté. Recuerden que pueden suscribirse a este podcast desde su plataforma favorita. Estamos disponibles en Anchor.fm, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Spotify, YouTube y muchos más. Búscanos como La Gran Aldea. Ahora también podemos encontrarnos en Facebook como La Gran Aldea Podcast o en Instagram como Gran Aldea Podcast. Desde allí puedes contactarnos y enviar tus comentarios sobre este o cualquier otro episodio. Musicalización, voz, edición y montaje, José Calabrés. Los espero en un próximo episodio la semana que viene. Hasta pronto.
comer es un placer, pero comer bien. Sí. Y entonces cuando tú haces las cosas con amor, yo no hago regalos, sino que, bueno, vénganse a comer, pues. Pero que sea de mi parte, que salga de mí, ¿entiendes? Yo creo que eso se siente, ¿sabes? Claro, eso se siente, mi amor, eso se siente.